Entonces, como ustedes saben, el Congreso expidió el año pasado, la sancionó el Presidente de la República el 6 de julio de 2016, la Ley 1787, que establece el marco general regulatorio del uso médico del cannabis en Colombia bajo todas sus modalidades. Estaba pendiente la expedición de un primer decreto general marco, que es este decreto que firmó el día de ayer el Presidente de la República, que es el decreto 613 de 2017, que establece en normas generales cómo se va a organizar la reglamentación de la expedición de las licencias, bajo, digamos, tres grandes modalidades. Una modalidad es el uso nacional, es decir, cómo los pacientes en Colombia van a tener acceso a un producto de calidad, a un producto de buen precio, a un producto seguro, que es, digamos, el espíritu que nosotros plasmamos en la ley cuando se aprobó. Ante todo tenía como énfasis fundamental los pacientes en Colombia, que tuvieran acceso a un producto de calidad, seguro y a buen precio. Es decir, la otra gran modalidad que reglamenta este decreto es la investigación científica. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el cobro, por ejemplo, de las licencias, el monto que se le va a cobrar a las personas que sean beneficiarias de licencias en las diferentes modalidades, una parte de ese dinero va a ir para los costos operativos del control de las licencias, de la evaluación, de la aprobación, pero otra parte va a ir para la investigación científica, para el Sistema Nacional de Investigación Científica, que maneja sobre todo conciencias, y los proyectos de investigación que se hagan pues van a recibir una financiación que es muy importante por este recurso. La otra licencia grande, la tercera categoría, es la de exportación, que no es realmente una licencia, es un reglamento de exportación, un permiso de exportación que quienes estén interesados en exportar pues deberán cumplir. Entonces vamos, digamos, a las grandes licencias. Pues la primera licencia es la licencia de cultivo, que le expide el Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde también va a intervenir el Ministerio de Agricultura con todo el aparato institucional que tiene el Ministerio de Agricultura para regular los cultivos y controlarlos, en este caso sobre todo el ICA, que por ejemplo es el que debe certificar las semillas que eventualmente se importen si cumplen con los requisitos para ser importadas y reciben la licencia de importación de semillas. El ICA es la que tiene que certificar estas semillas. Esa licencia de cultivo es para producción de semillas para siembra, para producción de grano, para fabricación de derivados, para fines científicos, para almacenamiento de la cosecha del cultivo o para un tercero, y para disposición final, la disposición final de la cosecha del cultivo para un tercero. Esas son, digamos, la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. Es decir, cannabis psicoactivo, ¿qué se entiende por cannabis psicoactivo? El que tiene un componente de THC, de tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, de más de un 1%. Si tienen menos del 1% de THC en concentración, no se considera psicoactivo, sino que se considera cáñamo, es decir, cannabis no psicoactivo, para el cual no van a ser exigidos los llamados cupos, que pues más adelante vamos a hablar un poco de lo que consisten los cupos. La otra gran licencia es la licencia de cultivos de plantas de cannabis no psicoactivo. Esa también la otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho, y las modalidades son producción de grano y de semilla para siembra, fabricación de derivados para fines industriales, para fines científicos, para almacenamiento de la cosecha del cultivo para un tercero, para disposición final también de la cosecha del cultivo para un tercero. Esa es la otra gran licencia que crea y reglamenta el decreto. La tercera es la licencia de uso de semillas para siembra. Esa también la otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho. Esa es para comercialización o entrega y para fines científicos. ¿Qué pasa con las fórmulas magistrales? Hablábamos ahora de las fórmulas magistrales. Se requiere una licencia de fabricación de derivados de cannabis, porque las fórmulas magistrales pues, están consideradas como derivados de cannabis y necesitan también un licenciamiento, una licencia. La inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes también. Tiene que cumplir los requisitos que exigen los decretos y las leyes
en materia de establecimiento farmacéutico. Es decir, no cualquier persona puede armar unas fórmulas magistrales y comercializarlas si no cumple con los requisitos de establecimiento farmacéutico y tiene que tener un registro ante el INVIMA. El INVIMA expide un registro a las fórmulas magistrales. El régimen de importación. Ese régimen de importación pues, está sujeto al régimen general de importación de la Resolución 1478 de 2006 en cuanto a semillas para siembra, plantas de cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan. Y ese régimen de importación aplicable es el que está previsto en el decreto 0925 de 2013, que establece las disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación en general y se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior, la UCE. La aprobación la hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previo concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho, cuando se trate de semillas para siembra y plantas de cannabis, y del Fondo Nacional de Estupefacientes, cuando se trate de cannabis, derivados de cannabis y los productos que los contengan. En el caso de la importación de semillas, se requiere licencia de uso de semillas para siembra expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y está la autorización de exportación, que no es propiamente una licencia, sino una autorización de exportación, que está en la Resolución 1478 de 2006. ¿Quiénes la otorgan? El Ministerio de Justicia y del Derecho, cuando se trata de semillas para siembra de plantas de cannabis. El Fondo Nacional de Estupefacientes, cuando se trate de cannabis, derivados de cannabis y los productos que los contengan. La autorización de exportación de plantas de cannabis y cannabis solo se aprobará para fines científicos. Y para exportar cannabis o derivados de cannabis y los productos que los contengan, la autorización consistirá en un certificado de exportación de materias primas de control especial y o medicamentos de control especial que el titular de la licencia de fabricación de derivados de cannabis tiene que obtener para cada despacho, conforme a lo establecido para la resolución 1478 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social. Para exportación de semillas, para siembra y plantas de cannabis, la solicitud tiene que tramitarse, como dije, a través de la ventanilla única de comercio exterior, UCE, y el exportador debe ser el titular de la licencia correspondiente y de registro ICA como exportador de semillas para siembra, y cumplir con todos los requisitos que para ese efecto establezca la regulación técnica, que digamos queda pendiente de regular en este decreto, o sea que todavía no se ha reglamentado. En primer lugar, no se ha reglamentado el procedimiento del régimen sancionatorio. Hay unas causales de sanciones que están establecidas en el decreto, en una de las secciones, pero el procedimiento todavía no está arreglado, todavía no está reglamentado. Lo otro que no está reglamentado es todo lo que tiene que ver con el régimen tarifario, es decir, los montos de las tarifas que se van a cobrar por cada licencia, en fin, eso también es importante considerarlo. Y en materia de los cupos, también es importante señalar que Colombia tiene que hacer una negociación ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del cupo que le corresponde a Colombia como país, de acuerdo a su población, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la incidencia de sus patologías y de sus enfermedades, obtiene un cupo. Y ese cupo luego será, digamos, distribuido entre los diferentes solicitantes de licencias, los que obtengan la licencia, por parte del grupo de cupos que crea el decreto, que debe reunirse periódicamente, donde están todas las instituciones que intervienen en esta reglamentación y en el régimen de estas licencias, intervienen para asignar los montos de los cupos de acuerdo a los diferentes solicitantes. ¿Cuál es el cupo de la JIFE? 40 toneladas de cannabis para convertirlos en derivados este año y 4 toneladas de derivado para consumir a nivel nacional. Las principales patologías o enfermedades que tienen incidencia en Colombia, para las cuales los pacientes se van a poder ver beneficiados por el acceso a esta sustancia, son en primer lugar epilepsia, en donde según la Asociación Colombiana de Neurología en el país hay alrededor de 479.836 personas con epilepsia,
y el 60% de los pacientes no están diagnosticados o no reciben ningún tratamiento. En el caso también para el sueño, en Colombia el 27% de la población más o menos tiene algún tipo de trastorno del sueño. Se debe resaltar que en el caso de la apnea del sueño el 90% de las personas que lo tienen pues no lo saben. En el caso de dolor, dolores crónicos, dolores neuropáticos, dolores posquirúrgicos, dolores oncológicos, también el cannabis se viene utilizando para tratar ese tipo de dolor. El cáncer, para pacientes que están pasando por una quimioterapia y tienen náuseas, tienen vómito, también el cannabis está siendo recomendado para personas que sufren esos síntomas por la quimioterapia que están atravesando, tienen ansiedad, tienen pérdida de apetito o tienen náuseas o tienen vómito. Para muchas otras enfermedades también, está la fibromialgia, está la esclerosis múltiple, está todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas con la ansiedad, y hay pues experimentos que se están llevando a cabo en enfermedades neurológicas también. Pero para estas enfermedades, y es otro aspecto que yo quiero resaltar, que se debe reglamentar, que no queda contemplado en el decreto y se necesita una reglamentación ulterior, es toda la elaboración de los protocolos médicos y las guías clínicas que van a permitir, digamos, una guía y un protocolo que puedan seguir los médicos al prescribir o recomendar el uso del cannabis para sus pacientes con diferentes porcentajes de THC, de CBD y de CBN, que son los principales cannabinoides identificados por sus propiedades terapéuticas. Digamos, eso es como a grandes rasgos el contenido del decreto y de la reglamentación que en el día de ayer explicamos.